Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio del Camino del Cuidado de la Vida del pueblo Nasa de la Changualaquihue, un espacio para hablar sobre los cuidados de nuestra salud, de nuestra vida. El episodio de hoy, Fortaleciendo mi salud desde el saber ancestral, un diálogo pensado desde las prácticas culturales y las ritualidades que podemos practicar o realizar desde nuestra familia y desde nuestra comunidad para fortalecer el cuidado de la vida. Así que antes de iniciar me gustaría que mis compañeros, quienes me acompañan en esta mesa de diálogo hoy, puedan presentarnos, compartir un poquito de quiénes son, de dónde vienen y qué proceso están acompañando en este momento. Bienvenidos, compañeros. Muy buenos días. Yo en este momento estoy dinamizando en la Changualaquihue, Puyaxa de Cuesh, Yuseñisk Chachan, Finzewa, Bagachtepa. Soy del territorio ancestral Muchique Los Tigres. Mi nombre es Adriana Valencia Ramos. Eucha mauque pete yucaisa nasawesh natsawelte paumesesa. Angie secueño Wilson Valencia Cueshkiwe canoasque who aiso at puchnot nachambualate yatualate yo tseñizate. Buen día para todos y todas. Nuevamente me presento, Wilson Valencia, territorio Canoas, Plan de Vida Yuluche. Actualmente acompañando el tejido de salud como sabiduría ancestral aquí en Achambualaquihue para encaminar y fortalecer el Nasaús, el CISPI para todos y todas. Pai pai. Muchísimas gracias, Mayor, muchísimas gracias, compañera. Como mencionaba hace un rato, el cuidado de la salud, el cuidado de la vida es un conjunto de aspectos relacionados con el entorno, con la familia, con el contexto, con la comunidad. Así que para iniciar o partiendo desde esos aspectos, me gustaría preguntarles cómo es el camino del cuidado de la vida. ¿Qué podemos entender por esto? ¿Cuál es su pensar? ¿Cómo nos lo podrían explicar? Pues ahí creo que como TESA, como mayores, como sabedores, siempre en este camino del cuidado de la vida, creo que siempre hemos fortalecido y hemos orientado que el cuidado de la vida parte desde la semilla, como siempre hablamos, desde las embarazadas, desde el cuidado de la mamá, desde el cuidado del papá. Entonces creo que ahí se relaciona toda la familia del cuidado de la sabiduría de los mayores y mayoras. Nos recomiendan mucho que tenemos que estar la familia completa para tener este buen cuidado que requiere los nasas, la persona tal como nasa, como uicue o pitzcue, tiene que estar bien fundamentado en ese cuidado como siempre nos han inculcado nuestros mayores, a tener esa buena convivencia para que también nuestras semillas sean fortalecidas en este espacio cultural, espiritual y también que hace parte de nuestras comidas propias. Pues aquí tenemos a nuestra compañera que viene encaminando este espacio, entonces también, doña Ariana, cuéntenos a ver. ¿Cómo es el camino para el cuidado de la vida? El camino de cuidado de la vida inicia principalmente desde la familia. Desde la familia iniciamos a hacer ese cuidado como desde las prácticas culturales, desde las ritualidades, desde la alimentación, que es un camino que poco a poco debemos irnos apropiando todos, no solamente esperar de los dinamizadores de salud o del tejido de salud o de la Changualaquihue. Aquí el papel fundamental es de la familia. Si la familia me cuido, y inicio desde las prácticas culturales, las ritualidades, de acuerdo a su cosmovisión o su espiritualidad, ahí ya empezamos a hacer el cuidado de la vida.
Y también la alimentación, de cómo tener el tul, un tul pues bien fortalecido desde las plantas medicinales, el uso de las plantas medicinales y desde las prácticas culturales, porque las prácticas culturales ahí las vamos iniciando desde la familia. También el camino de cuidado también depende mucho cómo estoy yo, cómo me siento y cómo estoy con los 3 espacios de vida, que es el Kiwi, Nakiwi, Kiwenjijo, y desde ahí miramos que también tenemos que cuidar esos espacios para todos estar bien. Si bien ustedes nos mencionan que el cuidado de la vida parte desde la familia, nos menciona mucho que se realiza a través de las prácticas culturales y las ritualidades. ¿Podrían ayudarme a explicar un poquito cuál es la diferencia entre prácticas culturales, qué podemos entender por cuáles son esas prácticas culturales para el cuidado de la vida y cómo las ritualidades complementan esto, hacer la diferencia para que nuestros comuneros, nuestros oyentes tengan como esa claridad? Bueno, como sabedor, pues le comento un poco, ¿no? Porque aquí hay que diferenciar prácticas culturales a prácticas espirituales, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de culturalidad, pues es todo lo que el NASA, a través de la sabiduría del caminar del sol y la luna, entonces hacemos nuestras prácticas culturales. ¿Qué son esas prácticas? Que empiezan desde mirar en qué época yo puedo cultivar mis plantas, mis cultivos como los abuelos decían, del tul. En qué época de la luna podemos sembrar nuestra comida, las plantas medicinales. Entonces todo eso se encamina a las prácticas culturales. Por lo menos anteriormente siempre usa su ruana, que hicimos el achcue, su chua, el sombrero, el capizayo. Bueno, son prácticas culturales, y ya todas estas cosas nos diferencian a las cosas espirituales. Entonces la cultura usted lo puede practicar y saber más o menos los caminos. No sé, aquí Adriana, ¿qué más usted me puede comentar como dinamizadora de este tejido? Sí, ¿qué más otros tiene? Ejemplos de prácticas culturales de la familia se conocen? Ajá. Dentro de las prácticas, pues la diferencia es que las prácticas culturales no hay necesidad de que esté el mayor, el kihuete, sino que lo hace la abuela, el abuelo, el tío. Y uno de los ejemplos, tenemos en cuenta que si yo tengo un bebé en la casa y yo voy a salir en la noche, yo como tía, abuela, que tengo, puedo hacerle esa práctica cultural, echarle saliva en los ojitos, y esa es una práctica cultural que lo hace la familia, no hay necesidad de que lo haga el mayor espiritual. Entonces también hay prácticas culturales también para cuando el niño se orina mucho, también también con la leña o la espuma que saca la leña, esa práctica la puede hacer la misma mamá, lo puede hacer la abuela, lo puede hacer el tío. Entonces, y las ritualidades es cuando ya directamente llega el sabedor ancestral, ya le hace sus remedios, su armonización con plantas medicinales que ya las conoce el mayor por sus señas, por sus sueños, por todo. Entonces tener en cuenta que las prácticas para el cuidado de la vida la podemos hacer en la familia, no hay necesidad de que vayamos a un sabedor ancestral. Sí, quería complementar un poco, ¿no? Sí. En las prácticas culturales. Muy, muy positivo lo que dice aquí la compañera. Eso sí, como por eso yo le decía, ella sabe qué son prácticas culturales. Eso es lo que siempre los abuelos dicen. Esto no necesitamos ir donde el kihuete, o donde la mayora, donde la sobandera. Esto lo hacemos en familia porque tenemos ese conocimiento. También la práctica cultural es usted estar tejiendo su yaja, estar tejiendo su sombrerito. Esas son prácticas culturales que los tienen nuestras mujeres, nuestros mayores. Entonces son prácticas que muchas veces lo estamos dejando descuidado. Entonces muy bueno rescatar en estas conversas esos llamados diría de atención para nuestros comuneros y comuneras, que estas son prácticas que lo hacemos de acuerdo a nuestro pensamiento como NASA.
Bueno, yo le comentaba a Mayor que nos pueda ayudar a orientar. Listo, ya hemos hablado sobre las prácticas culturales que hacen referencia a esos cuidados que podemos tener o que se han conservado de familias en familias y de generaciones en generaciones. Pero ahora estábamos haciendo la diferencia entre prácticas culturales y las ritualidades. Y el Mayor nos decía que pues había que hacer la diferencia entre lo cultural y lo espiritual. Ahora empecemos a explicar un poquito sobre esas ritualidades que también fortalecen el cuidado de la vida. Bueno, como dice aquí la compañera, pues ella tocó ya temas de esta pregunta, pues yo le diría, pues, cuando decimos prácticas espirituales, ya habla más a fondo, ¿no? Ya el cuidado como persona, como familia y a nivel comunitario también uno hace esos cuidados. Sí, dentro de las ritualidades, es muy importante tener en cuenta que las ritualidades pues las hace el sabedor ancestral, los diferentes saberes ancestrales que hay y el papel fundamental es del Kihuete o el mayor espiritual como lo conocemos en nuestros territorios, y tener en cuenta que los rituales inician desde los momentos de vida que manejamos acá. Dentro de eso pues se dice que se inicia desde antes de nacer hasta que trascendemos al otro espacio. Entonces, un ejemplo, pues claro, yo cuando voy a iniciar o tener mi primer pareja, ahí debo hacer el cateo espiritual con el sabedor para saber cómo va a ser esa relación, si me va a funcionar o no. Pues ahí ya el mayor espiritual nos dirá, sí, si nos da la seña bajita, al igual el mayor lo va a potencializar y cuando ya pasamos a esa etapa, ya cuando estemos con la pareja y pasamos al Fiubuchañi, que es ya la germinación de la semilla, entonces inician todas esas ritualidades desde que se germina la semilla hasta que termina, donde son los rituales que se deben hacer en ese momento de vida y hasta que pues ya así la semilla nazca. Entonces siguen unos espacios cuando tiene el año, los 5 años, cuando ya está joven directamente. Entonces son todos esos rituales que se deben hacer, y dentro de para el cuidado de la vida ya con el territorio pues tenemos los rituales mayores. Dentro de esos rituales mayores pues está pues también el chapuz, el saquelo, la armonización de los bastones, todos esos rituales que nos ayudan para el cuidado de la vida del territorio y de la familia. Entonces tenemos que tener en cuenta eso también. La compañera menciona algo súpermente importante y es, por ejemplo, sobre los rituales mayores que están enfocados no solamente al cuidado de vida como comunidad, como personas, sino también al territorio, porque es importante no solamente cuidar la vida como personas, sino el territorio, que en últimas es donde nosotros nos desenvolvemos, trabajamos y demás. Entonces, Mayor, ¿qué nos podría comentar de ese cuidado también hacia el territorio? Claro que sí, compañera Vanessa. Cuando hablamos del cuidado de la casa grande, tenemos que hablar, como dice ya, esa familia grande, ¿no? Porque los que practicamos nuestro cuidado espiritual familiar, pues lo hacemos, ¿no? Muy bien en la familia. ¿Qué pasa en el territorio? Supongamos mi territorio, Canoas, ¿cómo estamos cuidando con esas prácticas espirituales? ¿Sí era que estamos bien, estamos en desarmonía? Y entonces, y más cuando hablamos de la casa grande que hicimos de la Yatuala, nuestras prácticas espirituales sí nos están dando resultado, el saquelo, el solsticio, el chapuz, el posicionamiento y la limpieza de las tamas el cuecuetútenas. Entonces, si desde ahí no hacemos bien las cosas, entonces hay veces se enmarcan que hay muchas desarmonías en la casa grande. Por eso es que estas prácticas son muy, muy delicadas. Y hay que hacerlas bien hechas, porque yo siempre, como yo les digo, cuando uno orienta es para que las cosas se hagan bien, no hacerlas, porque cuando uno hace las cosas mal, en una familia se desbarata todo, se desbarata hasta, como dice, hasta las gallinas, los perros pelean. Igualmente porque no se ha hecho bien esa parte espiritual que requiere como familia grande. Entonces, por eso, cuando hablamos de pasos espirituales, del cuidado de la casa grande,
son temas bastante delicados, y yo creo que para todos nosotros que como NASA tenemos esa culturalidad y ese cuidado, siempre los mayores me dicen, entonces cuando hablamos del paya, ¿cómo andamos con cuidado desde nosotros como dinamizadores, como tútenas, como atpuchawis, kisna? ¿Cómo hacemos realmente ese cuidado? Si el mayor dice, el orientador le dice, hay que hacer esto, tengan prevención en esto, porque hay muchas veces el afán, el correr, entonces se queda en el camino, sí, me olvidé. Cuando llega la desarmonía, entonces sí, ve, ¿verdad?, que el mayor dijo eso. Entonces, eso es lo que uno viene observando mucho en este caminar. Sí, de acuerdo a lo que nos dice el mayor, es muy importante que así como cuidamos la familia, también debemos cuidar el territorio. El cuidado del territorio también depende mucho desde cómo estamos sembrando la parte cultural, también cómo estamos enraizando los deberes culturales, y que la recomendación que hacen los kihuete, los mayores, es que se cumplan con todos los pasos culturales, que no se deje a mitad de camino, pues para que más adelante no hayan desarmonías en el territorio. ¿Cómo cuidamos también cuando pues estamos sembrando? Si empezamos a sembrar, pues cómo empezamos a cuidar la tierra, desde solo utilizando pues los abonos orgánicos, no utilizar tantos químicos, porque pues se ve que la juventud de ahora está utilizando muchos químicos por no dehiervar, por no pues machetear, utiliza muchos químicos. Entonces desde ahí, si los jóvenes y los mismos comuneros de todos los territorios empezamos a cuidar la madre tierra, estamos cuidando nuestro territorio. Entonces es muy importante que todos miremos cómo cuidamos nuestro territorio, porque tenemos que dejarle un territorio pues sano para nuestras semillitas que vienen en camino. Ante, digamos, al no hacer correctamente el cuidado o seguir las orientaciones que nos pueden brindar nuestros mayores, nuestros sabedores, la misma comunidad, nuestras autoridades para el cuidado justamente de la casa grande, de la familia, ¿cómo se podría contribuir partiendo desde la familia o desde estos espacios comunitarios para ir fortaleciendo esas prácticas culturales, para esas prevenciones de desarmonías? Bueno, de mi parte creo que, compañera Vane y Adriana, para uno prevenir, para uno decía nuestros mayores, mayora lechque na hueques kyuhugito, o sea, ese es prevenir. Entonces toca que es, como se dice, sentarse uno con el mayor, a decir, bueno, tenemos esta dificultad, esta desarmonía, ¿cómo lo podemos orientar desde el Tehuala, desde el Vitzuala, desde el Nikhuala o desde el Kitziu? O sea, toca sentarse a pensar desde el río, desde la montaña, desde la laguna, a ver qué orienta en qué estamos fallando, por qué estamos hoy con esta desarmonía. Hoy me preguntara, yo tengo esta desarmonía, ¿por qué viene pasando eso? Y como les decía antes, entonces como no cumplimos algunas tareas que nos deja el mayor, entonces llega mucho, entonces uno siempre dice, si usted quiere prevenir, hágalo antes, siempre hay que hacer antes las cosas. Porque está bien, entonces nos olvidamos de nuestras ritualidades. Yo estoy bien, no me acuerdo. No, entonces si uno hay veces, para estar fortalecido uno siempre tiene que actuar antes. Más cuando el mayor o la mayora o alguien le dicen a usted, hay que hacer esto porque la seña marcó así, como que va a pasar algo. Entonces ahí es donde más tiene que la familia, la persona, el territorio tiene que ponerse, como dice, a prevenir estas situaciones para fortalecer el territorio, la familia, la casa grande, para dejar, como se dice, bien armonizado el territorio. Entonces hay que hacer las cosas de acuerdo
a la orientación de nuestros mayores y también a la orientación de nuestra madre luna, porque cuando hay algo, hay desarmonía, muy buena, en esta voy a hacer esto. Si el mayor me dijo que para estar bien hay que hacerlo, entonces uno mira en qué caminar de la luna puedo prevenir y en qué camino de luna puedo despachar las desarmonías. Entonces son cuidados que uno tiene desde la familia, el territorio y nuestra casa grande. Ariana, cuéntenos usted qué más experiencia, conocimiento tiene. Desde cómo también prevenir las desarmonías, creo que debemos tener en cuenta en la familia, ¿no? A veces los sueños también nos ayudan a prevenir. Si yo tuve un sueño pues malo en la familia, diferentes sueños que a veces nos pueden suceder. Un ejemplo, cuando yo sueño con la yuca. Ahí cuando ya sueño con la yuca, ¿yo qué hago? Pues me volteo con espadilla, con agüita, con una piedra, que lo puedo hacer desde la familia sin necesidad de ir al mayor. Ahí yo ya estoy previniendo para yo no lastimarme, porque cuando yo sueño yuca es directamente me voy a lastimar, me voy a caer en algo, Entonces ahí ya desde la familia inicio a prevenir. ¿Y cómo prevenir las desarmonías en el territorio? Como lo ha dicho el mayor, realizando los rituales, porque eso sí ya es con el saber ancestral. Y cuando ya se haga el cateo, pues seguir todas las orientaciones que nos da el mayor, porque a nivel territorial, a nivel familiar, a nivel de comunidad, se pueden prevenir las desarmonías, pero siempre y cuando realizando también los rituales de acuerdo a las diferentes cosmovisiones, porque nuestros pueblos indígenas tenemos diferentes prácticas culturales, costumbres, entonces, y de acuerdo a familias que también no practican la parte espiritual, debemos tener en cuenta que ellos también tienen sus prácticas culturales en la familia, desde cómo le han enseñado, y sus ritualidades, porque ellos también manejan rituales. Entonces, cómo desde ahí, desde el pueblo Nasa y sus diferentes costumbres, cómo unirnos para ir previniendo esas desarmonías. Para la prevención justamente de esas desarmonías existen unas prácticas culturales importantes en cada ciclo de vida. Ahora la compañera Diana comentaba que para eso están los momentos de maduración del cuerpo NASA, ¿no? Entonces, pasemos como por una línea de tiempo en cuáles son esas prácticas puntuales importantes desde cada momento de vida. Sí, y entonces vamos a hablar sobre los momentos de maduración, en el cual de los momentos de maduración pues son 6 momentos, desde el camino complementario y desde el camino propio pues son 7. Entonces iniciamos con el primero, que es Fibuchañi, que sería las embarazadas en este caso, anteriormente llamadas mujer dadora de vida, en el cual pues se debe iniciar con el ritual de armonización. Apenas nos demos cuenta que ya está esa semillita ahí, iniciamos con el ritual de armonización, luego pasamos con el ritual de sostenimiento, que es a los 6-7 meses, y ya a los 8 meses que se hace la apertura de camino, y también que debe ser acompañada por la partera, porque es muy importante que la partera también esté haciendo ese cuidado durante la gestación. Cuando ya nace pues el bebé, que ya sería el uchapacue, que más o menos está hasta los 6 meses, debemos tener en cuenta pues que se debe hacer la siembra del cordón umbilical. Es muy importante ese ritual, porque ahí es donde hacemos pues el ligamiento, la siembra con nuestra madre tierra, y que es un ritual importante para que el niño esté muy bien. Entonces, por ejemplo, para los que practican la medicina ancestral, lo debe hacer con el kihuete o el sabedor, y los que no lo practican por diferentes circunstancias o religiones, también es importante que lo pueda hacer el abuelo o la abuela de acuerdo a sus usos y costumbres. De ahí ya nos pasamos al luch yihue, que es más o menos ya después de los 7 meses hasta los 7 años. Es muy importante tener en cuenta también, como lo dijo el mayor, el ritual del año, pues para que es el primer año que está cumpliendo, donde se deben hacer pues potencializar a ese niño y que se vaya por el camino de la espiritualidad, y pues para que le vaya muy bien en su proceso. Después se hace a los 5 años el ritual de presentación, donde es muy importante que a los 5 años es donde pues él ya va por primera vez a la escuela. Hay unos que lo meten a los 5 años, otros a los 7, pero a los 5 años es importante para presentarlo a la comunidad, para decirle aquí está este niño y para que le vaya muy bien también en el estudio. Después ya nos pasamos
al otro momento de vida, que es el Pichtach, que sería el hombrecito, y Knasakwe, que sería la mujer, donde en el Pichtach pues se debe hacer el ritual de cambio de voz, y en la Knasakwe se debe hacer el ritual de la primera menstruación, que son rituales muy importantes o pasos porque ya están jovencitos y ya empieza a florecer esa semilla, donde debemos tener en cuenta que esos rituales son como ese cambio de etapa para decir ya de niños pasamos a jovencitos, entonces cómo vamos a ir también ese camino que ya nos ayuda para que estén bien, entonces es importante esos rituales. Después de ahí pues ya nos pasamos al otro momento, que es el Cuecuetesa. Ahí debemos tener en cuenta que ahí dentro del ritual de Pichtachiknasa pues ya está el cateo, ¿no? El cateo de la pareja, donde yo ya, o sea, ya empieza el coqueteo, el cosquilleo, donde ya empieza pues mi estomaguito a sentir cosas, mi corazoncito a sentir cosas, entonces muy importante donde ya empiezo a hacer el cateo, cuando ya voy a conseguir mi primer pareja, entonces el cateo o el preamaño, y cuando ya esté viviendo pues muy importante el ritual del amaño, que lo debemos estar haciendo pues muy constantemente, si se puede, pues cada año. ¿Por qué el ritual del amaño? Porque a veces se está ocurriendo que las familias no hacen ese ritual, por eso hay tantas desarmonías, separaciones, hijos abandonados, y esas desarmonías pues no nos ayudan a que la familia esté bien, entonces por eso se invita a que se hagan ese ritual del amaño, cada que pues igual en una familia va a haber peleas común y corriente, pero eso nos ayuda a estar armonizados y para que la familia pues esté siempre unida y estemos ahí todos unidos con nuestros hijos. Después ya de ese ritual ya pasamos al Cuecuetesa, que ya son los mayorcitos, donde pues se hacen los rituales de cateo, se deben estar haciendo rituales de armonizaciones, porque pues ya son mayorcitos, para pues no enfermarnos debemos estar muy constantes en esos rituales. Posteriormente, ya después pasamos al esqueo. Cuando ya pasamos a otro espacio, pues también se debe hacer el ritual de limpieza del sucio, pues a la familia que queda de fallecido, para que ese sucio no nos quede ahí y poder para que el cuerpo esté muy bien en el otro espacio. Entonces son los momentos los momentos de vida que se deben pues hacer todos esos rituales, y tener en cuenta que en cada momento pues también hay prácticas culturales que lo debe hacer la familia, no necesariamente el kihuete, y si lo hacen de la mano el kihuete, pues con mayor razón vamos a tener unas semillas bien fortalecidos, los cuidados en la familia pues van a ser de mayor relevancia y van a estar muy bien. Parece muy interesante que cada ciclo, o sea, a medida como vamos madurando esa semilla, así mismo van madurando los cuidados y las orientaciones para la prevención de desarmonías. Mayor, ¿cómo usted podría complementar ahí desde esas orientaciones que usted como kihuete va orientando también a cómo va creciendo ese jovencito, a cómo va creciendo esa jovencita, cómo vamos creciendo como nazas? Pues así como lo acaba de mencionar la compañera, pues siempre va de la mano, como dijo, allí van dos cosas, ella menciona dos cosas, ¿no? Allí unas van acompañadas solamente desde la práctica cultural, pero hay unas que van desde la práctica cultural y espiritual, en esos pasos muchos de los que ella menciona. Entonces siempre el cuidado va como ahí con el kihuete, el que orienta, el que hace que estas vivencias se hagan realidad. Aquí ustedes lo mencionan, no es necesario que las personas que hoy en común los nazas tienen diferentes creencias, tenemos. El nasa pues el nasa es lo que hace la práctica cultural, espiritual. Hay nasas que hoy han cambiado su forma de llevar la parte espiritual de otra manera, pero eso no les quita que ellos no puedan hacer las prácticas desde ese conocimiento que antes tenían. De ellos no se olvidan, mi hijo nació en esta luna, yo le voy a hacer una oración, digamos, un ejemplo, una oración, o le voy a decir al pastor que me lea una oración. Esa es una práctica cultural que como NASA lo tiene,
lo tiene, a pesar que está en otra creencia. Y eso hace la fortaleza, ese es el cuidado, porque ellos no se olvidan. Y muchas aún conservan los alimentos propios, eso es un cuidado, porque todavía tiene el tul, todavía siembra la racacha, todavía siembra la yuca. Y sabe cómo, en qué momento siembra esos cultivos. Entonces eso hace que fortalezca los espacios de vida desde la familia, desde el luchcue. Y ellos saben que al niño hay que sembrarle el ombligo, y ellos lo hacen, que no son visibles, pero sí lo hacen. Y, hay que hacer esto, porque si no hago esto, la semilla se va a ir de la casa, no lo voy a volver a ver. No, que tengo que hacer esto cuando tenga su primer periodo. Entonces ellos lo conocen, entonces ahí va muy ligado a esos espacios de cuidado. Bueno, ya compañeros, como para ir finalizando también la conversa, entremos justamente a ese trabajo comunitario que le podemos dejar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes que nos escucharon hoy, a este espacio de diálogo, sobre un mensaje, una invitación clara que ustedes puedan orientarnos sobre y para el fortalecimiento del cuidado de la vida a través del, como hoy lo explicamos y como hoy hemos enseñado también sobre las prácticas culturales y sobre también la participación de las ritualidades, ya sean las propias o las comunitarias. También hay muchos espacios que se están liderando, entonces también es importante que puedan hacerse de pronto la invitación o la oportunidad de ir a acompañar estos procesos, a escuchar, a compartir la palabra para justamente fortalecer el cuidado de la vida. ¿Qué nos pueden decir ya, compañeros, para ir finalizando? Las mujeres primero. En este espacio es muy importante invitarlos a cuidarnos desde el Nuesh, Yat Nuesh y Nazawesh, ¿no? Desde la familia, casa de la familia y desde la comunidad, porque desde allí es donde empezamos el cuidado de la vida, desde las prácticas culturales, las armonizaciones, la alimentación, el uso de las plantas, para poder pervivir como pueblos indígenas y estar en armonía, como lo han dicho los mayores, para pues buscar el Nwet Pinseñ. También es importante que desde la parte emocional, ¿no?, también nos cuidemos, no solamente la alimentación, sino la parte emocional. Entonces, a veces, por diferentes circunstancias, hay desarmonías en la familia, pero como la parte espiritual también nos ayuda. Si no compartimos la parte espiritual, también hay otros caminos que nos ayudan a estar bien en la familia. Entonces, es muy importante que empecemos a enraizar desde nosotros mismos, como Atpucha o Espuyaxa o Ñuñiza, empecemos a caminar, a enraizar y a vivenciar todos los espacios que hay en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en la familia, para poder llegar a ese sueño que queremos. Muy bien, compañera. Yo le complementaría también como reflexión para esta gran conversa del día de hoy, compañeros y compañeras, y a los que nos escuchan, es el cuidado tiene que ser desde la familia, desde el nuesh, desde nuestra casa grande que hicimos, porque somos nazas, ¿no? Pero hay veces somos los que más hacemos daño a nuestra umaquiwe. Y si decimos que cuidamos la familia, ¿cómo debemos cuidar a umaquiwe? Hoy en una conversa por ahí dijeron, hoy estamos acabando con nuestra mamá. ¿Y cómo lo estamos acabando? Le pedimos mucha bendición, decimos a Dios que nos ayude, que nos proteja, que nos dé. Pero cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, le estamos haciendo daño a los ríos, los contaminamos con el glifosato, con los venenos, insecticidas que le tiramos a las plantas, a los cultivos. Y ahí sí nos vamos a pedirle que nuestro Xahuala nos dé. Entonces uno es como incoherente con las cosas que uno hace. Entonces, para que los que se escuchan, es para todos. Aquí entramos todos en esa desarmonía. Nazas, nasa, los que tienen otras creencias. Y hay que reflexionar mucho, ser coherente con lo que estamos diciendo.
no decir que en un momento estamos muy agradeciéndole, pero cuando nos vamos de la casa, entonces estamos haciendo todo lo contrario. Entonces, el cuidado de la vida es para todos, para el creyente, no creyente, para el ateo, todos, porque todos vivimos en familia, en una casa grande. Entonces, eso hay que cuidarla. Ahí no importa el creo, nada, ahí es para todos. Y si uno nace es donde más debe cuidar nuestra familia, nuestra casa. Entonces ahí es donde uno entra a reflexionar mucho, y es muy profundo esas reflexiones. Entonces uno dice, uno hace, hay veces muchas desarmonías, y cuando vienen las desarmonías de la madre naturaleza, entonces nos preguntamos por qué, porque nosotros mismos estamos causando esa desarmonía. Entonces dejo esto aquí en esta conversa, esa reflexión, y que todos nos metamos a tener ese cuidado de la vida del territorio, la vida de nuestra familia, la vida de nosotros mismos, desde las semillas. Bueno, Mayor, muchísimas gracias a la compañera Adriana también por compartir su sentir, su experiencia desde su arduo caminar, y que es muy importante, y que a lo largo de este diálogo hemos dejado varias reflexiones, varias enseñanzas para todos quienes nos escuchan y quienes nos pueden ver en este diálogo. Las recomendaciones quedaron clarísimas, que no se trata solamente del cuidado de la vida individual, sino también del cuidado comunitario, el cuidado del territorio, que en últimas es quien nos sostiene. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este diálogo. No se olviden que nuestro episodio fue Fortaleciendo mi salud desde el saber ancestral, un diálogo del tejido de salud de la Changualaquihue. Muchísimas gracias, compañeros. Chutepay.